tu dirección, Señor, clamamos tu asistencia, Rey del cielo, Padre amado. Somos conscientes, Dios de la gloria, que necesitamos, somos conscientes que separado nada podemos hacer, bendito Dios, por eso venimos, bendito Rey del cielo, a humillarnos, Señor, delante de ti, Padre amado, y a suplicarte, Dios del cielo, que tú nos ayudes, que nos des la sabiduría, que nos des el discernimiento, Padre amado, de la gloria, y que podamos, Señor, recibir tu palabra, Señor, con mansedumbre, Señor, con humildad, permitir que tu palabra, Señor del cielo, pueda implantarse, Señor, en nuestro espíritu, Señor, en nuestro corazón, que tu palabra pueda producir en cada uno de nosotros, Señor, ese fruto, Padre amado, para el cual tú la envías, Dios del cielo, Padre. Yo te doy gracias, maravilloso Dios, por estar con nosotros, por ser fiel a tu bendita palabra. Gracias, soberano Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Pónganse cómodos, tomen sus puestos. También para las personas que se conectan con nosotros, cordial saludo, bienvenidos en el nombre del Señor. Les ruego que estén atentos a sus palabras, a la palabra del Señor. Los que tienen la Biblia allí y les gusta tomar sus notas, háganlo. Pronto hay pasajes que los conocemos y los sabemos, pero es bueno, ustedes que están acostumbrados a tomar sus notas y luego en la casa poder escudriñar, poder ser como los de Berea, que eran más nobles que los de Tesalónica, y dice la Biblia que ellos todos los días llegaban a sus casas a escudriñar, para darse cuenta si era cierto lo que les estaban hablando, lo que les estaban enseñando. Yo creo que eso es un deber de todo cristiano, una responsabilidad de cada uno de nosotros. Amén. Bueno, mis hermanos, yo quiero compartir con ustedes una enseñanza acerca de qué. Vamos a hablar acerca de la libertad del cristiano, la libertad que Dios nos concede, porque ya sabemos que Él vino, hermano, para darnos libertad. Entonces la libertad que Dios nos concede, la libertad de el cristiano, que es para todos los hombres, que no todos se arrepienten, que no todos se convierten, pero Dios vino para traer libertad, hermano, a toda la humanidad, al mundo entero. Hay un texto bien conocido en San Juan, capítulo 8, 32, dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, ¿cuál es la verdad? Es la palabra del Señor. ¿Quién más es la verdad? El Señor Jesucristo. Dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Más adelante estaremos leyendo el contexto completo. Solamente tomo el texto del verso 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es la única que nos hace verdaderamente libres, dice el contexto. Ese es Juan 8:32. Entonces vamos a hablar un poquito acerca del pueblo de Israel. Vamos a hablar un poquito acerca del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel es el ejemplo que nosotros no debemos seguir. Y hay un pasaje que aquí es muy conocido, que ha sido muy predicado, y que nos habla acerca de ciertas cosas que le ocurrieron al pueblo de Israel. Y dice que estas cosas están escritas como ejemplo para nosotros, para que no hagamos lo que ellos hicieron. Entonces yo quiero leer un poquito ahí en el capítulo 10 de Primera de Corintios. Vamos a leer allí, hermanos. Es un pasaje bien conocido. Entonces, ¿por qué quiero que leamos esto, hermano? Porque el pueblo de Israel, pues, estuvo primeramente cautivo en Egipto. Fueron 430 años, y de allá los sacó el Señor, pero no supieron conservar
la libertad. Más adelante vemos que fueron llevados cautivos. Bueno, vamos a ir desarrollando esto poco a poco. Entonces leamos. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 1. Escribe el apóstol Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos se pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Habla de qué? Dice Pablo. Nuestros padres, está hablando de los judíos, los primeros judíos, los que Dios sacó de la esclavitud de Egipto. Y dice el verso 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Todo eso lo sabemos nosotros, lo hemos leído en la Biblia. Como usted está tomando sus notas allí, ya sabemos que en el libro de Números, capítulo 14, versos 29 y 30, no lo vamos a leer, solamente yo le cito allí, porque allí es cuando nos habla que todos quedaron postrados en el desierto. Solamente de 600,000 hombres que salieron más o menos de Egipto, solo 2 llegaron a la tierra prometida, Caleb y Josué, porque hubo en ellos un espíritu diferente, dice la palabra. Todo esto ya nosotros lo hemos estudiado, lo conocemos muy bien. Sigue diciendo el verso 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, iglesia del Señor, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. ¿Dónde encontramos ese pasaje? En Números, capítulo 11, verso 4. Ahí el pueblo se desanimó, ahí murmuró, y ahí es donde dijeron: queremos carne. Nos acordamos de las ollas de carne y de pescado, nos acordamos de los puerros, de los melones, de todas estas cosas, y dicen ellos que comíamos de balde. Mentira, porque estaban esclavos. Dice la Biblia que los hacían aullar a causa de la servidumbre, a causa del duro trabajo. Dice el verso 7, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Lo encuentra en Éxodo 32, capítulo verso 6, sabemos el famoso becerro de oro. Verso 8, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ahí está en Números 25, 1 al 18. Pasajes conocidos. En el verso 9 dice: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Números capítulo 21, versículos 5 al 6. El pueblo se desanimó y murmuró, y Dios, ahí es cuando Dios envió las serpientes ardientes que los mordían, y allí es donde Dios mandó a Moisés a construir la serpiente de bronce, para que todo aquel que fuera mordido por una serpiente mirase aquella serpiente de bronce y era sano. Entonces, todas estas son cosas que ya las sabemos. Dice el verso 10, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron. Murmuración, la murmuración es terrible, enemiga del cristiano. Y perecieron por el destructor. Números 16, 41 al 49, está esa historia. Y dice el verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estas cosas acontecieron, hermano, están como ejemplo para nosotros, hermano, hemos alcanzado los fines del siglo. Sabemos, hermano, que estamos viviendo los últimos tiempos. La Biblia nos enseña
que debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. La Biblia nos enseña que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado, eso lo estamos viendo. Y el verso 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, hermano. Entonces no estamos, hermanos, exentos de una caída. No importa que llevemos muchos años en el Señor, no importa que sea el superungido, hermano, la superungida, la persona más usada por el Señor. Conozco historia de siervos que, tremendos hombres de Dios, y llegó el momento que cayeron y el Señor no quiere eso para ninguno de nosotros, hermano. Hombres de la Biblia, nosotros sabemos cuántos fallaron, cuántos cayeron, cuántos perdieron el reino, perdieron la salvación, hermanos. La Biblia está llena de personas que les ocurrió esto, hermano. Y el Señor no quiere, por eso el último verso 12 termina el apóstol Pablo, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, hermano, porque no podemos engañarnos nosotros mismos. Es que yo llevo tanto tiempo, es que el Señor me usa, es que el Señor me habla, es que el Señor me muestra. Hermano, es cuando más cuidado tiene una persona que tener, hermano, cuando más hay que cuidar, porque recuerde que dice el Señor, al que mucho se le ha dado, mucho se le pedirá o se le demandará, dice la palabra. Entonces sigamos mirando un poquito acerca del pueblo de Israel. ¿Cómo Dios levantó ese pueblo? ¿Con qué propósito? Nosotros hemos hablado, hemos aprendido, nos han enseñado acerca de las dispensaciones y todas estas cosas. Entonces, pues no podemos, hermano, solamente tomar ciertos ejemplos, ciertos pasajes, porque pues la Biblia es muy extensa. Pero quiero que miremos un poquito. Vamos a hablar de la promesa a Abraham. Promesa de Dios, ya sabemos que está en Génesis capítulo 12. Y vamos a leer allí versos 1 al 3, hermano. Entonces dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra, es la promesa de Dios. Abraham te promete una simiente, una descendencia, ser una nación grande, y de allí, de esa nación grande, vendría nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De allí vendría, y nosotros, pueblo gentil, naciones gentiles, los que no somos judíos, allí, hermanos, somos participantes de esa promesa de Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces es para nosotros, por eso es tan importante que nosotros tengamos en cuenta todas estas cosas, porque en Cristo Jesús, hermano, allí se cumple esa promesa para, hermano, todas las familias de la tierra. Está diciendo, lógicamente, los que creen, se arrepienten, se convierten al Señor y viven para el Señor. Entonces nos hacemos participantes de esas bendiciones. Entonces no fue fácil. El Señor llamó a Abraham, él salió sin saber a dónde iba, lo hizo por la fe. Salió para Canaán y a Canaán llegó, dice la palabra. Y ahora vemos, Dios le da la promesa del hijo. Él era viejo, anciano. Hermano, cuando Dios lo llamó tenía 75 años. Más adelante le da la promesa. Sara era estéril, era anciana, ya le había cesado las costumbres de las mujeres.
O sea que humanamente era imposible que ella pudiera tener descendencia, pero para Dios no hay nada imposible. Y para el que cree todo es posible. Entonces ahí es como Él le hace la promesa de un hijo, Isaac, el hijo de la promesa, que nació a los 100 años. A los 100 años tenía Moisés, o sea, a los 25 años de haberlo llamado, nace el hijo de la promesa, hermano, y luego ya nosotros conocemos. Solo quiero hacer un pequeño recuento, hermano, para que tengamos en cuenta todas estas cosas acerca de la vida del pueblo de Israel. Resulta que la mujer de Isaac pues también era estéril, y oró Isaac por ella, y ya nació Esaú y Jacob. Dice que cuando él oró tenía él 40 años, y cuando nacieron tenía 60, 20 años esperando. Tengamos en cuenta todas estas cosas, porque hay cristianos que se desesperan, están esperando algo del Señor, están esperando el cumplimiento de una promesa, pronto un esposo, una esposa, de pronto, un trabajo, un hijo, un carro, hermano, cualquier anhelo que uno tenga, que no es malo, que esté conforme a la palabra del Señor, porque hay cosas que no nos las va a dar el Señor. Pero dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces saber que lo que nosotros pidamos al Señor tiene que estar conforme a su voluntad. Bueno, viene ya de Jacob, vienen las 12 tribus. Sabemos que descendieron a Egipto por causa del hambre que se dio en el territorio de ellos, en su tierra. Bajó Jacob con toda su familia. Ya sabemos toda la historia de José, que Dios lo envió allá, los hermanos lo vendieron y todas esas cosas, estuvo preso. Pero era el propósito de Dios, Él lo envió adelante de ellos para preservación de la vida. Dice la Biblia, todo eso está en Génesis, hermano, para preservación de la vida. Entonces bajó ya con toda la familia Jacob, en total unas 70 personas, bajaron allá, descendieron a Egipto, por causa del hambre allá. Faraón lo sustentó, José era el gobernador de Egipto, de Faraón. Pero ¿qué ocurrió? Allá ellos se multiplicaron, se hicieron un pueblo muy grande, ya cantidad de judíos allá en Egipto. Pero ¿qué pasó? Murió José, hermano, se levantó otro faraón que no conocía a José, hermano, el cual los esclavizó. Fueron 430 años que estuvieron esclavos, esclavitud, como estar en cautividad. No era ese el propósito de Dios, pero ellos se amañaron, se quedaron allá, y ahí tenemos las consecuencias. Esclavos, hermanos, dice la Biblia que los oprimían con dura servidumbre. Entonces, ¿qué hace Dios? Levanta a Moisés y lo saca de Egipto, hermano. En el capítulo 12, verso 1, nosotros leemos todo eso en el libro de Éxodo. Ahí está todo, cómo Dios lo sacó con oro y plata, lo sacó con mano fuerte, lo sacó con milagros, con prodigios, con señales. Ellos vieron todo lo que Dios hizo, las 10 plagas, cómo, hermano, avergonzó a los dioses de Egipto. Ellos estaban viendo todo eso y lo vivieron. Cuando los egipcios estaban en tinieblas, ellos tenían luz, hermano. Y todas las plagas fueron solamente para los egipcios. Todo lo estaba haciendo Dios para sacarlos, para mostrarles su poder, para que ellos pudieran confiar, pudieran creerle a Dios, pudieran poner en Él su fe, su esperanza. Pero ¿qué pasó con el pueblo? Mano, el primer desánimo, el primer miedo ocurre cuando llegaron al Mar Rojo.
y venían los egipcios persiguiéndolo. Ahí comenzaron a murmurar. Mejor había sido quedarnos en Egipto, mejor era que hubiéramos muerto allá. Hermano, todas estas cosas que nosotros ya sabemos. ¿Por qué estoy haciendo un recuento de todo esto, hermano? Porque todas estas cosas están escritas como ejemplo para nosotros. De allí los pasa el Señor, ellos ven todos los egipcios muertos en el agua, ya cuando ellos están salvos al otro lado. Pero ellos siguen murmurando, luego llegan a Mara, donde el agua es amarga, otra vez murmuran. ¿Y contra quién murmuran? Contra Moisés y Aarón. Pero ellos no sabían que lo estaban haciendo era contra Dios, porque ¿qué es Moisés y qué Aarón? Lo mismo que dijo Pablo, ¿qué es Pablo, qué es Apolo, qué es Sebas? Cosas por medio de las cuales Dios habla. Entonces, Moisés, ¿quién era? Y Aarón, dos siervos del Señor, comisionados para llevar a su pueblo a la tierra prometida. Y como consecuencia de eso, hermano, ellos, hermano, ya miramos que quedaron postrados en el desierto, la mayoría, pero mire que Dios no solamente los saca y los lleva, sino que les manda a construir un tabernáculo para Él habitar allí con ellos. Van por el desierto, les da también el sacerdocio. Hermano, Dios levanta allí un sacerdocio para que le adoren, para que le sirvan, para que tengan comunión con Él. Entran en la tierra prometida, se contaminan con los cananeos, allá había pecado. Y usted lee en Deuteronomio, hermano, les habla de no contaminarse, de no adorar a los dioses, a todas las cosas que habían allá, el paganismo, y fue lo primero que ellos hicieron, se contaminaron. Hermano, luego piden rey. Ya no queremos que Dios nos gobierne, queremos un rey como lo tienen las otras naciones. Dios les envió rey. Hermano, entre todos los reyes, ahora vemos que Salomón construyó el templo para Dios, el cual también fue contaminado el templo. Basta con leer Ezequiel, hermano, capítulo 8, capítulo 10, ahí vemos todas las abominaciones. Dios le muestra a Ezequiel cuando está cautivo, lo lleva en el espíritu y le muestra las abominaciones que hacían. ¿Y quién lo hacía? Los principales del pueblo, hermano. Los principales, imagínense, si eso hacían los líderes, ¿qué no harían, hermano, los seguidores? Y mire, Pablo habla acerca de esta condición del pueblo de Israel en Romanos, capítulo 9, verso 3 al 5, leamos allí esos versos. Gloria a Dios. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Dice Pablo, deseara yo mismo ser anatema, ser apartado para maldición, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, parientes según la carne. Dice, verso 4, que son israelitas, de los cuales son ¿qué? La adopción, el pueblo que Dios adoptó, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley. Ellos hacen los encargados de promulgar el evangelio, de promulgar la palabra de Dios, de esparcirla por todas las naciones existentes en esa época, en ese tiempo, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto. Ellos eran, y deja salir a mi pueblo para que me sirvan. Que servirle a Dios es hacerle culto. Hay otro texto que dice, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me celebre fiesta. Entonces de ellos eran el culto. ¿Y qué más eran? Las promesas. Las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos.
Amén. Entonces vemos, hermano, los privilegios del pueblo de Israel. Tenían el sacerdocio, hermano. Tenían la promulgación de la ley, hermano, la predicación de la palabra. Hermano, todo, ¿qué más podían desear, hermano? Más podían desear. Pero después de todo eso, hermano, y llegan a la tierra prometida y se contaminan allá, hermano, se emparentan con aquella gente. El propósito de Dios era que ellos tenían que echarlos fuera. Los cananeos tenían que sacarlos todo de allí. Y algunos se emparentaron con ellos, no pudieron echarlos. Entonces algunos los hicieron tributarios, pero siguieron con ellos allí, hermano. Entonces no era el propósito de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Hermano, los lleva a cautividad. Cautividad. Primero les habla por los profetas. Continuamente, dice, y sin cesar, por allá en segundo libro de Crónicas, capítulo 36, dice que les envió palabra continuamente y sin cesar. Pero el pueblo no atendió. Hasta que no hubo más remedio y llegó que la cautividad. Y luego allá, en la cautividad, entonces ellos no tenían libertad para adorar al Señor. A pesar de que allí ellos ya en su tierra, la tierra prometida, ellos tenían el templo, tenían y se reunían, adoraban al Señor. Hace que 2 semanas estuvimos mirando el Salmo 84, el anhelo que había por la casa de Dios, por estar en la presencia del Señor. Ellos anhelaban, pero hermano, no hacían las cosas, no se sometían totalmente, no había la actitud correcta delante de Dios, y volvieron, hermanos, la ley, todas estas cosas las convirtieron en tradiciones, las convirtieron en religión, tradiciones humanas. Entonces van cautivos y allí en la cautividad ya no tienen libertad para adorar a Dios y allá se quejan, allá se lamentan. Vamos a leer un poquito el Salmo 37, vamos a leer del 1 al 6, cuál era la condición de ellos. Dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sabemos que es Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían alegría diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Estaban como otra vez en cautividad, estaban en cautiverio, y ellos no podían olvidarse de la adoración a Dios, del culto a Dios, del gozo que ellos sentían en el templo del Señor. Hermano, pero mire, ahora están nuevamente cautivos, y sabemos que fueron varias veces, fueron llevados cautivos, fueron varias cautividades, hermano. Entonces hay algo aquí que nosotros tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta, hermano, que no basta con ser libres de la cautividad. No basta solamente con ello. Ellos fueron libres de la esclavitud en Egipto. Ahora tenían todo, hermano. Promesas, sacerdocio, culto, tabernáculo, hermano, todo. Todo lo tenían. Pero, hermano, nunca fueron libres
verdaderamente libres, como dice el texto, vamos a verlo más adelante. Nunca fueron libres, hermanos, su mente nunca fue renovada, siempre tuvieron mente de esclavos, esos 430 años en Egipto, eso se arraigó en ellos. Ahí la idea, el pensamiento de que eran esclavos, y donde llegaban al menor problema, entonces murmuraban, se desanimaban, criticaban. Entonces, les estoy hablando acabamos de leer el Salmo 137, 1 al 6. Salmo 137, 1 al 6. Pero digo, no basta con ser libre de la cautividad. Un preso puede estar en la cárcel y puede llevar muchos años allí, y de pronto le dan la libertad, de pronto porque ya cumplió su tiempo de estar prisionero, de pronto le rebajaron la condena por buen comportamiento. Bueno, por lo que haya sido, sale libre de allá, pero ahora está libre, está en la calle, tiene la libertad para ir donde quiera. Pero si no ha sido libre del pecado, libre de la naturaleza pecaminosa, hermano, ese va a volver otra vez, va a volver a cometer los mismos hechos, y va a volver otra vez, hermano. Entonces, ¿por qué quiero, hermano, hablar un poquito de esto? Porque nosotros vemos en la iglesia del Señor, y no solamente aquí, hermano, en todas las iglesias. Entonces vemos nosotros cristianos que profesan, hermano, ser hijos de Dios. Es que yo soy libre, es que el Señor me hizo libre, hermano, pero no ha habido una liberación, una libertad total, una libertad completa, hermano, porque para eso tiene que haber un cambio de mente, un cambio de actitud, tiene que haber un nuevo nacimiento, como dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Que salieron de la esclavitud, de cautividad de Egipto, tienen libertad, tienen todo, tienen templo, promesas, todo, hermano. Pero, hermano, no hacen lo que tenían, lo que Dios les exigía, les demandaba que debían de hacer, como debían de hacerlo, y vuelven a cautividad, hermano, vuelven a cautividad, y allá no tienen la libertad y anhelan, pero vuelve el Señor y los saca otra vez de cautividad, y siguen en las mismas, hermano, siguen en las mismas. Ellos nunca fueron totalmente libres, siempre tuvieron mentalidad de esclavos, no renovaron sus mentes. Por eso quedaron postrados en el desierto, ya lo leímos, está en Números 14. Entonces, y luego los que llegaron a la tierra prometida, que ya fueron los que nacieron, la nueva generación, hermano, que nacieron en el desierto, volvieron a cautividad otra vez. ¿Y eso por qué? Por falta de conocimiento. Así lo dice la palabra, hermano, por falta de conocimiento. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hay otro texto que dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Aquí este texto dice, fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Desechaste, el pueblo desechó conocimiento. Acuérdense, estamos hablando del pueblo de Israel. Desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, hermano. Entonces esto es bien importante para nosotros. Recuérdese, estas cosas les acontecieron y están escritas como ejemplo a que nosotros no hagamos lo que ellos hicieron. Entonces,
¿Qué es del pueblo de Israel ahora, hermano? Pues sabemos que los que están allá son una mínima parte de todo lo que es. Pues sabemos que las 10 tribus fueron llevadas cautivas y esas se dispersaron, se perdieron y están en varias naciones. Ya no tienen, los que están allá en Jerusalén, no tienen templo, no tienen donde reunirse, no tienen solamente el muro de las lamentaciones para ir allá a darse golpes de pecho y todas estas cosas, hermano, después de haber tenido todas las bendiciones del Señor. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. ¿Por qué falta de conocimiento? No porque Dios no les haya provisto el conocimiento. Para eso estaban los sacerdotes, para eso estaban los profetas. Pero los mismos profetas profetizaron mentira, profetizaron engaño, hermano, profetizaron vanidad, el sacerdocio se corrompió. Ya todo eso, hermano, lo sabemos, lo hemos hablado. Entonces luego viene el Señor, hermano, con el nuevo pacto, viene a enseñar, viene a darnos ejemplo de vida y a morir en la cruz, hermano, para darnos salvación, para restaurar la imagen de Dios en el hombre, la imagen que se perdió en el huerto de Edén. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? A lo suyo vino, mas los suyos no le conocieron. Estamos hablando de Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 11 al 13, dice: a lo suyo vino, mas los suyos no le conocieron. Mas a todos los que le conocieron les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad, de carne y sangre ni de voluntad de varón, sino del Espíritu. A todos los que le recibieron, judíos, gentiles, hermano, todos los que le hemos recibido, hermano. Nosotros los gentiles no teníamos esperanza, estábamos sin Dios, sin ley, estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces el Señor Jesucristo vino. ¿A quién vino? A lo suyo. Entonces ahí vamos a tomar ahora sí el texto completo, Juan 8, vamos a leer 31 al 36. 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Mire, ¿a quién les habló? A los judíos que habían creído en él. Hubieron muchos que creyeron. Hubieron muchos que se convirtieron. Hoy en día hay muchos judíos, hermano, que han creído en el Señor, que se han convertido, hermano, y que viven el cristianismo, que esperan al Cristo verdadero que viene a levantar su iglesia, mientras que los otros están esperando al anticristo, y a él lo van a aceptar, lo van a recibir. Hermano, ahí está la mentira, está el engaño. Ahí está el engaño. Entonces, les dijo a los judíos que habían creído. ¿Qué les dijo? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Requisito número 1 que vemos aquí en este pasaje. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué tenemos que permanecer? Porque es para nosotros también, hermano. Palabra es para nosotros, iglesia. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, eso quiere decir que hay discípulos verdaderos y que también hay discípulos, hermano, que no son verdaderos, que están allí, siguen al Señor aparentemente, van a culto, cantan, oran, hermano, sirven, hasta predican algunos, hermano, pero no son verdaderamente discípulos del Señor, hermano. No son discípulos. Entonces,
¿qué hay que hacer? Si permanecieres en mi palabra, es permanecer en la palabra. ¿Y qué es permanecer? Es, digamos, obedecer. Es ponerla por obra. Es hacer la voluntad del Señor, y la voluntad del Señor está allí, escrita, hermano, estampada allí en las páginas de la Biblia. Ahí está toda la voluntad del Señor. Entonces, si vosotros permaneciereis en mi palabra, a permanecer es obedecerla, seréis verdaderamente mis discípulos, verdaderos discípulos. El verso 32 que leímos inicialmente: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea que es la verdad la que nos hace verdaderamente libres. Verdaderamente libres. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Quién es la verdad? La palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, hermano. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Todas estas cosas, hermano. Si permanecieres, ahí está, hermano, un punto bien importante, es permanecer. No es que hoy sí, mañana no. Hoy me convierto y estoy una semana, un mes, pero después me desconvierto otra vez. Permanecer continuamente desde el momento en que nosotros, hermanos, rendimos nuestra vida al Señor hasta que Él venga, hermano, o hasta que nos llame a la eternidad, nos llegue el tiempo de partir de este mundo, hermano, o sea que muramos o como sea, hermano, pero es permanecer, permanentemente, hermano, continuamente, constantemente, día por día, noche tras noche, a tarde, a mañana, hermano, permanecer en la palabra. Gloria a Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, libres. Porque hay gente que dice: no, yo soy libre. Yo soy libre. Pues, en cierta forma. Hermano, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra del Señor por ahí en Gálatas capítulo 5? Porque a libertad os llamó el Señor, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, hermano. Entonces yo soy libre, el Señor me hizo libre. ¿Para qué nos hizo libre? Para obedecerle, para adorarle, para servirle a Él. En otras palabras, para vivir para Él, hermano. Pero, hermano, hay veces que cristianos que tienen libertad para venir a culto 1 o 2 veces a la semana, para llegar a medio culto, pero tienen libertad para otras cosas, hermano, cosas del mundo que ya nosotros tenemos que saber que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, y cosas que no debemos participar porque el Señor nos lo enseña a través de su palabra. Entonces cuando uno, hermano, no es que la telenovela, que el partido, que mi equipo, que bueno, tantas cosas, hermano, que tanto se ha hablado de eso, que, hermano, ya nosotros sabemos. Entonces hay gente que no son libres. El pueblo de Israel salieron de la esclavitud, si ya no estaban en Egipto, luego ya no estaban en Babilonia otra vez, fueron libres de la cautividad de allá, hermano, pero tenían una mente, hermano, de esclavitud, una mente no renovada, tenían pecado, hermano, había pecado en ellos. Entonces, sigamos adelante, el verso 33, le respondieron, recuerde que Él les dijo a los judíos que habían creído en Él: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron ellos: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Hermano, ya se les había olvidado de dónde lo había sacado el Señor, de Egipto. Pues ya sus antepasados, ya no estaban ellos, pero sus antepasados. Entonces, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Entonces ellos se creían libres, ellos se creían que estaban libres, hermano, pero eran religiosos, hermano. Verso 34, estamos en el capítulo 8. Jesús le respondió:
de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. Todo el que hace pecado es esclavo del pecado, hermano, y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. ¿De qué casa está hablando, hermano? Está hablando de el Señor. Nosotros, hermanos, tenemos promesas, tenemos una eternidad en la presencia del Señor. Además somos casa, somos morada del Espíritu Santo, hermano. Eso ya lo sabemos, hermano. Hemos leído tantas veces, nos lo han enseñado, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que Cristo habita por la fe en nuestros corazones, hermano, y que tenemos que ser edificados, hermano, para ser morada de Dios en el Espíritu. Dios mora en nuestro espíritu, hermano. Todo esto lo sabemos, hermano, y en Efesios capítulo 2 encontramos esos textos, hermano. Ya todo esto lo tenemos claro, amén. Creo que todo esto es claro para nosotros, hermano. Entonces, el Hijo sí queda para siempre, hermano, pero el esclavo no. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, el pecado es el que esclaviza, hermano. El pecado es el que esclaviza. Ahora, ¿qué pecado? Porque muchos, no, pero es que yo no cometo pecado. Yo no soy borracho, yo no soy adúltero, yo no soy fornicario. Entonces se hace clasificación de pecados, pero del Señor, hermano, eso no existe. Eso es de la religión tradicional. Hermano, de la Biblia, pecado es pecado. La mentirita piadosa, hermano, es que para salir del paso, no, es una mentirita allí piadosa. ¿Qué dice la Biblia? Que el pecado es mentira. ¿Qué dice la Biblia? Que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos, hermano, al menos que se arrepientan y se conviertan. Entonces la mentirita, ay no, yo estoy bien con el Señor, mi mentirita por ahí de vez en cuando, no, hermano, es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, hermano. Tantas cosas que nosotros ya conocemos. ¿Qué es pecado, hermano? Toda desobediencia, toda transgresión. Entonces, el pueblo de Israel nunca fueron libres, hermano. Dios los sacó de Egipto, después van a Babilonia, de allá salen, pero no fueron libres, hermano. Ahora nosotros vemos gentes, hablando ya de nosotros como iglesia, hermana, con argumentos, con conceptos humanos, con ataduras, hermano, ataduras que no han sido rotas, algunos todavía con vicios, con costumbres de la vida antigua, algunos con incredulidad, con dureza de corazón, hermano, algunos con disipación, pereza, cantidades de cosas, hermano, cantidades de cosas. ¿Y eso qué? ¿Qué pasa? Nos esclaviza. Eso nos esclaviza, hermano, no nos permite avanzar, no nos permite servir a Dios como Él quiere, como Él exige. Ahora acabamos de salir de cautividad, hermano, sí, porque estamos en confinamiento, no podíamos salir de nuestras casas con el famoso pico y cédula. A mí me tocaba un día, yo creo que a todos, solamente un día por semana. Man, así lo habían establecido aquí, en este pueblo. Un día por semana, hermano. Si uno necesitaba hacer algo, no podía. Necesitaba comprar algo, no podía entrar al supermercado porque no es su día de pico y todas las cosas que nosotros
sabemos, hermano, yo no sé cuántos, hermano, añoraban la iglesia, yo no sé cuántos, hermano, deseaban estar en la iglesia, estar nuevamente, hermano, reunidos allí. No somos multitudes, pero hermano, cuando uno viene a este lugar, hermanos, es muy diferente que estar en la casa, hermano, ahí solamente viendo y escuchando una transmisión, hermano, por medio de un dispositivo, por medio de una red. Hermano, cuando uno viene aquí y cuando uno se para acá adelante, que los hermanos que ministran, que la alabanza, que predican, saben, hermano, que la diferencia que hay, hermano, y que uno debe anhelar cada día poder servir al Señor, anhelar cada día estar en su presencia, hermano. Entonces, ¿ahora qué pasa? Ya salimos, hermano, ya el Señor nos sacó, ya tenemos libertad para estar nuevamente en el templo, y no solamente en el templo, sino que tenemos entrada al lugar santísimo. Hebreos capítulo 10, del verso 19 en adelante, es bien conocido. Hermano, el pastor puso ese texto, creo que ayer lo puso en Telegram, ese pasaje, con libertad para entrar en el lugar santísimo, hermano, y sabemos cómo tenemos que hacerlo. Ahí nos enseña, hermano, con corazones contritos y humillados, con mente limpia de mala conciencia, con los cuerpos lavados con agua pura. Es la palabra, hermano. Tenemos que entrar por el camino nuevo que nos abrió el Señor Jesucristo, a través del velo, a través de su carne molida y quebrantada en la cruz del Calvario. Entonces muchos, hermano, cantidades, ahora yo no sé, los problemas, las dificultades. Hay gente que tiene problemas, hay gente que tiene dificultades, hay gente que tiene limitaciones. Pero con todo eso la Biblia nos enseña, y es un texto que nosotros cada rato lo citamos, que dijo el Señor: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, hermano, vendrán por añadidura. Sabemos, allí en Hebreos, estamos en el capítulo 10, hermano, que dice más adelante: no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Entonces, hermano, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mire, siempre es así, poquiticos. Y no solamente aquí. Eso se está dando en todas las iglesias, en todas las congregaciones, hermano. Entonces no hay esa verdadera libertad. No hay esa verdadera libertad, hermano, para acercarnos ante el Señor. ¿Y qué dice? Yo les hablaba de disipación. En Primera de Pedro, capítulo 4, verso 3, dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías, hermano, porque muchas veces nos hacemos nuestros propios ídolos, hermano, creamos nuestras propias imágenes. ¿Dónde? En la mente, en el corazón, y esas cosas empiezan a robarnos, a quitarnos, hermano, el lugar que le pertenece a Dios, hermano, y se nos olvida que Él no comparte su gloria con ninguno. Se nos olvida que el Señor dice que no se justificará ningún hombre delante de Él. Se nos olvida, hermano, que la palabra dice, hermano, que nuestras justicias delante de Él son como trapos de inmundicia, como trapo asqueroso, dice una versión de la Biblia, hermano. Nosotros tratamos de justificarnos. Ay, Señor, es que tengo que hacer esto. Señor, es que tengo este compromiso. Señor, es que tengo que... cantidad de cosas. ¿Cómo ve el Señor eso, hermano?
Dice que esa justificación, esa justicia nuestra son delante de Él como trapos de inmundicia, hermano. A Dios no podemos tramarlo, porque Él lo ve todo, Él lo sabe todo. Dice, todas las cosas están desnudas y abiertas delante de Él, hermano, aquel a quien tenemos que dar cuenta un día. Entonces, hermano, creo que es tiempo de que cada uno de nosotros nos pongamos la mano en el pecho, en el corazón, hermano, y que meditemos en la palabra del Señor, hermano, que nos volvamos atrás y miremos todas las cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, hermano, que es mucho lo que el Señor ha hecho, yo creo que en todos y en cada uno. Y si no ha hecho más, hermano, es porque no se lo hemos permitido, hermano. No se lo hemos permitido, hermano, porque el Señor, hermano, cada día, dice el Señor, dice, el Señor está con los brazos abiertos, esperando, hermano, he aquí, hermano. Yo estoy a la puerta y llamo, hermano. Está llamando cada día, hermano. Dice en Mateo, capítulo 11, por allá los últimos versos, dice el Señor, a todos los que estáis trabajados y cargados, venid a mí y yo os haré descansar. Venid a mí y yo os haré descansar. Entonces, problemas, dificultades, conflictos, necesidades, ¿quién nos las va a suplir? El Señor. El Señor, pero tenemos que venir a Él. Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo, porque mi yugo es liviano y ligera mi carga, y aprended de mí, que soy humilde y manso de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, hermano. Porque el problema nuestro es el alma, hermano. Esta mañana leíamos el Salmo 103, hermano. El salmista, hermano, obliga el alma. Bendice, alma mía, Jehová. Bendice, alma mía, hermano, porque el alma es una lucha y sabemos que hay una batalla continuamente entre el alma y el espíritu. Ahora, ¿cuál es, hermano, la solución? ¿Cuál es la respuesta que tanto, hermano, se le ha dado a esto? En Romanos capítulo 12, verso 1-3. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No les voy a hablar, el hermano esta semana explicó eso, hermano, punto por punto, detalle por detalle. Presentéis vuestros cuerpos en culto, a Dios, perdón. Os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora dice, no os conforméis a este siglo. No tenemos por qué conformarnos, hermano, a este siglo, a este mundo, hermano, este sistema que gobierna el mundo, este sistema de pecado, hermano, que sabemos que está gobernado por el príncipe de este siglo. Gloria a Dios, no os conforméis, no os amoldéis, hermano, no. Hay varias formas de decirlo, ya el hermano ha enseñado todo esto. Gloria a Dios, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces necesitamos renovar nuestra mente, hermano. Necesitamos echar fuera argumentos, hermano, pensamientos humanos, hermano, enseñanzas de hombres que abundan, hermano, abundan en nuestro tiempo, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para Él. Que nosotros, ¿cómo agradamos a Dios? Haciendo su voluntad. Lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto para Él.
Porque para mí algo puede ser bueno, pero para el Señor no. Para mí algo puede ser perfecto, pero no es para Él, hermano. Para mí algo puede ser agradable, hermano, pero para el Señor no. Pues tienes la voluntad del Señor, es buena, agradable y perfecta. Y dice el verso 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Ya el pastor ha enseñado mucho esto. Hermano, no puede crecerse, hermano, sentirse la última Coca-Cola del desierto, sentirse el llanero solitario, no. Hermano, no puede tener más alto concepto ni más bajo. No puede creerse, hermano, una cucaracha, no, hermano. Tenemos que saber que somos hijos de Dios, que somos llamados, y que estamos siendo edificados, hermano, para hacer la obra del Señor y para heredar la salvación, para heredar la vida eterna, hermano, la vida eterna. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, ser cuerdos, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, hermano. Entonces, prácticamente se nos acabó el tiempo. Entonces, hermano, es cuestión de que cada uno, hermano, debemos, como dijo Pablo, examinaos a vosotros mismos, a ver si estás en la fe, hermano. Hermano, tenemos que ser conscientes que así como el pueblo de Israel volvió a cautividad, hermano, nosotros, el Señor es soberano y el Señor puede volvernos a cautivar, hermano, puede volver a llevarnos y puede venir algo peor. Porque, hermano, los pronósticos no son buenos. Te escucha lo que dice, hermano, las noticias, lo que usted oye. Hermano, ¿y eso qué debe hacer? Debe movernos a nosotros, hermano. Debe movernos a aprovechar esa libertad que el Señor nos ha concedido, hermano, para buscar su rostro, para buscar su presencia, lo que no hicimos anteriormente, antes de la pandemia, hermano, poder hacerlo ahora, poder hacerlo con libertad y poder hacerlo para el Señor. Entonces nos acabó el tiempo, sigue más, porque si nosotros vamos a San Juan capítulo 15 también nos habla de permanecer en el Señor. El pámpano que no permanece, hermano, en la vid será cortado. Ahí hay muchas cosas más que hablar. Dejémoslo allí, hermano. La exhortación es, hermano, que tomemos conciencia, hermano, y que aprovechemos bien el tiempo, hermano. Yo no quiero volver nuevamente a cautividad. Yo no quiero volver a estar, hermano, confinado en la casa y limitado, hermano. No poder estar en el templo, adorar al Señor con libertad, hermano, limitado allí a una transmisión por un dispositivo, aunque tenemos el tiempo suficiente, hermano, para escudriñar la palabra. Lo tuvimos para escudriñar la palabra, para tener comunión con el Señor. Ahora, hermano, si no lo hicimos, eso no depende de Dios, depende de nosotros. Amén. Oremos al Señor, démosle gracias, hermano, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Así lo dice la palabra del Señor. Maravilloso Dios, bendito y soberano Rey de gloria. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, aquí estamos para adorarte, aquí estamos para alabarte, aquí estamos, Dios del cielo, para bendecirte, aquí estamos, Dios del cielo, para proclamar tu santidad, para proclamar, Señor, tu excelencia, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús yo quiero darte gracias por tu bendita palabra. Quiero darte gracias, Señor, por mis hermanos aquí presentes. Quiero darte gracias por los que están, Señor del cielo, conectados, Señor, por medio de las redes. Gracias, Señor del cielo, porque tu palabra, Señor, es la verdad absoluta de Dios. Tu palabra tiene poder, bendito Rey del cielo, Padre amado de la gloria, para sanar, tiene poder, Señor, para liberar,
Tiene poder, Dios del cielo, para salvar, Dios de la gloria. Yo te ruego, Señor, que nos ayude, Señor del cielo, que quebrantes todo estorbo, que quebrantes, Señor, todo impedimento, que rompas todo yugo de esclavitud, Dios del cielo, y que podamos entender, como dice tu palabra, que a libertad nos llamó el Señor, pero que no podemos usar la libertad como ocasión para la carne, Señor del cielo. Yo te alabo, Señor, te doy gracias, bendito Rey del cielo, Padre amado, por el propósito eterno con que tú nos has llamado, Padre amado, gracias, porque a los que te amamos todas las cosas nos ayudan para bien, así lo dice tu palabra. Muchas gracias, bendito Rey del cielo, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. El Señor les bendiga, mis hermanos, a todos los que están también en las redes, y la invitación para mañana, con la ayuda del Señor, 7 de la mañana estaremos nuevamente en tiempo de clamor. El Señor les bendiga. Amén.